Hola, soy Jordi. Este artículo ha sido realizado íntegramente con inteligencia artificial. Esta tarde vamos a hablar sobre cómo en la era digital, los datos personales son el motor detrás de estrategias de marketing más precisas y personalizadas, pero también han encendido alarmas sobre la privacidad. Las nuevas leyes de protección de datos están transformando la forma en que las empresas manejan la información de sus usuarios, obligándolas a adaptarse rápidamente. Este documento analiza cómo estos cambios legales están redefiniendo las estrategias de marketing y qué deben hacer las empresas para navegar en este nuevo panorama de privacidad y confianza. Privacidad y datos, cambios en las leyes de privacidad y su impacto en las estrategias de marketing. Introducción. En la era digital, los datos personales se han convertido en uno de los recursos más valiosos para las empresas, permitiéndoles personalizar experiencias, mejorar productos y servicios, y llevar a cabo estrategias de marketing más efectivas. Sin embargo, con el creciente uso de datos personales, también ha aumentado la preocupación por la privacidad y la protección de la información de los usuarios. Las legislaciones en torno a la privacidad han evolucionado rápidamente en los últimos años, afectando la manera en que las empresas recopilan, almacenan y utilizan los datos. Este documento explora los cambios recientes en las leyes de privacidad y el impacto que estos tienen en las estrategias de marketing. Evolución de las leyes de privacidad. 1. Reglamento General de Protección de Datos, GDPR. El Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, que entró en vigor en 2018 en la Unión Europea, marcó un punto de inflexión en la forma en que se manejan los datos personales. El GDPR establece requisitos estrictos sobre cómo las empresas deben obtener, procesar y proteger los datos personales de los ciudadanos de la UE. Entre los aspectos más importantes de esta ley destacan: consentimiento explícito. Las empresas deben obtener un consentimiento claro y explícito de los usuarios antes de recopilar sus datos. Derecho al olvido. Los usuarios tienen el derecho de solicitar la eliminación de sus datos personales. Portabilidad de los datos. Los usuarios pueden solicitar que sus datos sean transferidos de un proveedor a otro. Multas. Las empresas que no cumplan con el GDPR pueden enfrentarse a multas significativas, de hasta el 4% de su facturación global anual. El GDPR ha servido de modelo para otras leyes de privacidad en todo el mundo, generando una mayor concienciación sobre la importancia de la protección de datos y obligando a las empresas a replantear sus estrategias de marketing. 2. California Consumer Privacy Act, CCPA. En los Estados Unidos, la California Consumer Privacy Act, CCPA, fue aprobada en 2018 y entró en vigor en 2020, otorgando a los residentes de California más control sobre sus datos personales. Aunque similar al GDPR en algunos aspectos, la CCPA tiene sus propias particularidades. Derecho a conocer. Los consumidores pueden solicitar qué datos se están recopilando sobre ellos, para qué se usan y con quién se comparten. Opt-out. Los usuarios pueden solicitar que sus datos no se vendan a terceros. Derecho a eliminar. Al igual que el GDPR, los consumidores tienen el derecho de solicitar que sus datos sean eliminados. El CCPA ha sido considerado un precedente importante en los EU, y varios estados han comenzado a implementar leyes similares, lo que ha incrementado la complejidad del cumplimiento normativo para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones. 3. Otras legislaciones emergentes. Además del GDPR y el CCPA, otros países y regiones han desarrollado o están en proceso de desarrollar leyes de privacidad que impactan directamente el uso de datos en marketing. Entre ellos, destacan: Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, de España. Ley General de Protección de Datos, LGPD, en Brasil. Personal Data Protection Act, PDPA, en Singapur. Este mosaico global de leyes de privacidad plantea desafíos a las empresas que deben adaptarse a regulaciones diferentes en cada mercado. Impacto de los cambios en las estrategias de marketing. 1. El rol del consentimiento. Con la entrada en vigor de leyes como el GDPR y el CCPA, las empresas ya no pueden recopilar y procesar datos sin el consentimiento explícito de los usuarios. Esto ha generado un cambio significativo en la forma en que se construyen las bases de datos y se llevan a cabo las campañas de marketing.
Las estrategias de opt-in se han vuelto más comunes, y los especialistas en marketing deben ser más transparentes sobre cómo utilizarán la información que recopilan. El resultado es que, aunque las bases de datos tienden a ser más pequeñas, las empresas tienen acceso a datos de usuarios más comprometidos y con mayor probabilidad de interactuar con sus campañas. 2. Segmentación y personalización. Uno de los efectos más importantes de las nuevas regulaciones es la limitación en la segmentación y personalización de las campañas de marketing. Dado que la recopilación de datos ahora está más restringida, las empresas deben ser más creativas para segmentar su público sin infringir las normativas de privacidad. Por ejemplo, en lugar de depender únicamente de datos de terceros, las empresas están recurriendo a datos de primera mano, información que los usuarios proporcionan directamente a la empresa a través de interacciones voluntarias. Contextual targeting, dirigir la publicidad según el contexto del contenido que el usuario está viendo, en lugar de basarse en su historial de navegación. Este enfoque obliga a los equipos de marketing a enfocarse en la calidad de los datos en lugar de la cantidad. Este enfoque obliga a los equipos de marketing a enfocarse en la calidad de los datos en lugar de la cantidad. 3. Desafíos para el marketing digital. Las nuevas leyes de privacidad han hecho más difícil para las empresas rastrear y analizar el comportamiento del consumidor a través de herramientas tradicionales como cookies de terceros. Estas cookies, que son una parte esencial del marketing digital y la publicidad programática, están siendo cada vez más bloqueadas por navegadores y regulaciones. Esto ha obligado a las marcas a adoptar nuevas tecnologías para seguir midiendo la efectividad de sus campañas sin comprometer la privacidad de los usuarios. Algunas de las alternativas incluyen First Party Data, uso de cookies de primera mano que permiten rastrear interacciones dentro del propio sitio web de la empresa. Publicidades contextualizadas, en lugar de rastrear al usuario, se coloca publicidad en función del contexto del contenido que consume. 4. Impacto en la publicidad programática. La publicidad programática, que se basa en el uso de datos para automatizar la compra de espacios publicitarios, también se ha visto afectada por las nuevas leyes de privacidad. Dado que muchas de estas plataformas dependen de datos de terceros para orientar los anuncios, el cumplimiento de las regulaciones puede limitar su efectividad. Las empresas deben asegurarse de que los datos utilizados en la publicidad programática cumplen con las normativas y han sido recopilados con el consentimiento adecuado. 5. Aumento de la confianza del consumidor. Uno de los impactos más positivos de los cambios en las leyes de privacidad ha sido el aumento de la confianza del consumidor. Los usuarios son más conscientes de cómo se manejan sus datos y tienen más control sobre lo que las empresas pueden hacer con ellos. Para las marcas que cumplen con las normativas y son transparentes en sus prácticas, esto puede ser una ventaja competitiva significativa, ya que los consumidores son más propensos a confiar y a interactuar con empresas que respetan su privacidad. 6. Estrategias de marketing basadas en privacidad. Ante los cambios normativos, las empresas están adoptando un enfoque de privacidad por diseño en sus estrategias de marketing. Esto implica que la protección de datos y el cumplimiento de las normativas no son consideraciones de último momento, sino que están integradas desde el principio en todas las campañas. Algunas de las mejores prácticas incluyen transparencia, informar claramente a los usuarios sobre cómo se utilizarán sus datos. Minimización de datos, recopilar solo los datos necesarios para los fines previstos. Auditorías de datos, realizar revisiones periódicas para asegurarse de que las prácticas de recopilación y almacenamiento de datos cumplen con las leyes aplicables. Conclusión. El cambiante panorama de las leyes de privacidad ha tenido un impacto profundo en las estrategias de marketing. Las empresas deben adaptarse a un entorno donde el consentimiento explícito, la transparencia y la protección de datos son esenciales para el éxito. Si bien estas regulaciones pueden presentar desafíos en términos de recopilación de datos y personalización de campañas, también ofrecen una oportunidad para construir relaciones más sólidas y basadas en la confianza con los consumidores. 5. Aumento de la confianza del consumidor. Uno de los impactos más positivos de los cambios en las leyes de privacidad ha sido el aumento de la confianza del consumidor.
Los usuarios son más conscientes de cómo se manejan sus datos y tienen más control sobre lo que las empresas pueden hacer con ellos. Para las marcas que cumplen con las normativas y son transparentes en sus prácticas, esto puede ser una ventaja competitiva significativa, ya que los consumidores son más propensos a confiar y a interactuar con empresas que respetan su privacidad. 6. Estrategias de marketing basadas en privacidad. Ante los cambios normativos, las empresas están adoptando un enfoque de privacidad por diseño en sus estrategias de marketing. Esto implica que la protección de datos y el cumplimiento de las normativas no son consideraciones de último momento, sino que están integradas desde el principio en todas las campañas. Algunas de las mejores prácticas incluyen: transparencia, informar claramente a los usuarios sobre cómo se utilizarán sus datos. Minimización de datos, recopilar solo los datos necesarios para los fines previstos. Auditorías de datos, realizar revisiones periódicas para asegurarse de que las prácticas de recopilación y almacenamiento de datos cumplen con las leyes aplicables. Conclusión. El cambiante panorama de las leyes de privacidad ha tenido un impacto profundo en las estrategias de marketing. Las empresas deben adaptarse a un entorno donde el consentimiento explícito, la transparencia y la protección de datos son esenciales para el éxito. Si bien estas regulaciones pueden presentar desafíos en términos de recopilación de datos y personalización de campañas, también ofrecen una oportunidad para construir relaciones más sólidas y basadas en la confianza con los consumidores.